La Ruta 45, el kilómetro fantasmano. Soy de los que se asustan fácil. Llevo más de 20 años manejando tráiler por todo México, desde las rectas interminables de Sonora hasta las curvas asesinas de la Sierra Madre. He visto de todo: asaltos, accidentes horribles, animales cruzando de la nada, gente pidiendo aventón a las 3 de la mañana en medio de la nada. Pero lo que me pasó en el kilómetro 237 de la Ruta 45, eso me sigue persiguiendo hasta hoy. Yo conocía esa ruta como la palma de mi mano. Siempre la hacía de noche para evitar el tráfico pesado del día. Ese tramo entre Jiménez y Parral es largo, recto y aburrido, salvo por los comentarios que circulan entre nosotros, los camioneros. Dicen que hay un punto justo en el 237 donde las cosas no son normales. Unos hablan de una mujer vestida de blanco que aparece de la nada. Otros dicen que es un lugar marcado por algún accidente antiguo. Nunca le di importancia. Pensé que eran historias para asustar a los novatos y mantenerlos despiertos. Esa noche salí de Chihuahua capital cargado hasta el tope, destino a Torreón. Iba solo, como siempre. El clima estaba raro, a ni una nube, pero un calor seco que me hacía sudar, incluso con la ventanilla abierta. El primer tramo lo hice tranquilo, música norteña en la radio y café en el termo. Pasada la medianoche, la señal de radio empezó a fallar y en su lugar sintonizaba una estación local con música ranchera y noticias del pueblo. Entre las canciones, el locutor dijo algo que me hizo poner atención. Se recomienda precaución a todos los conductores que circulen por el kilómetro 237 de la Ruta 45. Reportan un accidente hace menos de una hora. Posible neblina y derrame de combustible. Solté una risa nerviosa. Justo el famoso kilómetro. Coincidencia, pensé a los pocos minutos, como si alguien hubiera encendido una máquina gigante. La neblina apareció. No era una neblina normal, era espesa, casi sólida y blanca como leche cortada. Los faros apenas iluminaban un par de metros adelante. Reduje la velocidad, puse las intermitentes y seguí con cuidado. El silencio era absoluto. Ni un grillo, ni el rugido lejano de algún motor. Solo yo, el tráiler y esa manta blanca envolviéndolo. Todo y entonces la vi entre los matorrales, a la derecha del camino. Una figura humana, vestido blanco, largo hasta el suelo, cabello oscuro y suelto. Estaba inmóvil, mirando hacia mí. No sé por qué, pero instintivamente levanté el pie del acelerador y sin pensar demasiado, frené por completo. Ella levantó un brazo y me hizo una señal, como pidiendo ayuda. «¿Está bien?», grité desde la ventanilla, pero no contestó. Pensé que tal vez se trataba de alguien del accidente que habían mencionado. Apagué el motor, encendí la linterna y bajé del tráiler en él. Aire estaba helado, mucho más frío que hacía un momento. Caminé hacia donde la había visto, pero no había nadie. Solo el pasto húmedo y la niebla moviéndose, como si respirara. Regresé a la cabina, sintiendo un escalofrío que no tenía explicación y entonces, sin tocar nada, el motor se apagó. El tablero quedó muerto. Ni un solo sonido, ni siquiera el clic del contacto a la radio. Apagada. En ese silencio, escuché algo detrás de mí, en el crujir de la piel del asiento del copiloto, como si alguien se acomodara. Gaia, la cabeza. Y ahí estaba ella, sentada junto a mí, empapada como si acabara de salir de un río, la piel pálida, los labios morados y los ojos sin brillo, sin vida. Me miraba fío. Sin parpadear quise abrir la puerta para salir, pero no podía moverme. Sentía el cuerpo entumecido,
como si me hubieran inyectado hielo en las venas. Ella abrió la boca, muy lentamente, y de dentro no salió voz humana, sino un sonido grave, como el rugido de un motor ahogándose, a no sé cómo, pero mi mano alcanzó el llavero y giró la llave. El motor rugió como si nunca hubiera estado apagado. Las luces se encendieron y salí disparado sin mirar atrás. La niebla se disipó tan rápido como había aparecido, y el aire volvió a estar tibio. No paré hasta llegar a un retén policial. En la entrada de Parral, les conté lo que vi. El oficial me miró con una calma extraña y me dijo: «Usted tuvo suerte. Ese kilómetro. Ahí fue donde un autobús se volcó hace 20 años. Murieron 17 personas, una de ellas, una mujer de blanco, que nadie reclamó. Desde entonces, los que paran en la neblina no siempre regresan. No sé si fue una advertencia o un consuelo, pero desde esa noche, jamás vuelvo a pasar por ese tramo después del anochecer. Y cuando algún chofer nuevo me pregunta por qué, solo le digo, porque a veces, en la carretera, no estás tan solo como crees». Historia 2. Sombras en el descanso. No soy supersticioso. En la carretera, si crees en cada historia que escuchas, terminas manejando con miedo hasta de tu sombra. Sin embargo, lo que me pasó aquella noche en un paradero olvidado del norte de Zacatecas me obligó a aceptar que hay cosas que no se pueden explicar con palabras y que, aunque no quieras creer, te obligan a hacerlo. Era mediados de agosto, calor insoportable durante el día, pero las noches se sentían frías, como si viniera una tormenta. Llevaba más de 10 horas manejando y el cansancio me estaba venciendo. Por eso, cuando vi el letrero oxidado que decía «Área de descanso, 2 kilómetros», decidí detenerme. No era un lugar oficial, más bien un espacio improvisado, junto a la carretera, con un par de árboles secos y el piso cubierto de grava y polvo. Había una banca de cemento rota y lo que parecía ser una caseta telefónica abandonada. Aparqué el tráiler, apagué el motor y me recosté en la litera. Afuera, solo se escuchaba el viento arrastrando polvo y hojas secas. Cerré los ojos y justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché pasos. No eran pasos apresurados, sino lentos, como si alguien caminara alrededor de la cabina midiendo cada paso. Pensé que quizá otro camionero se había detenido y estaba revisando el lugar, pero no escuché motor ni vi luces acercarse. Abrí un poco la cortina de la ventana lateral y no vi a nadie. Sin embargo, los pasos continuaban y se escuchaban cada vez más cerca, hasta que parecieron detenerse justo debajo de mi puerta. Me incorporé, encendí la linterna y abrí la puerta de golpe. Nada, ni huellas en la grava, ni movimiento alguno. Regresé a la litera con el corazón acelerado. Me dije a mí mismo que era el cansancio jugándome una mala pasada. Pero entonces escuché un nuevo sonido, algo como uñas largas, rascando la pintura de la cabina, subiendo poco a poco por el costado. El ruido se desplazó hasta el techo, y luego, silencio absoluto. Contuve la respiración. Unos segundos después, una sombra pasó frente a la ventana lateral. Era alargada, desproporcionada, como si perteneciera a un cuerpo que no podía ser humano. Mi arm de valor. Tomé el cuchillo que siempre llevo en la guantera y salí por la puerta del copiloto, apuntando la linterna hacia todos lados. No había nadie, pero lo que vi me heló. La sangran sobre el polvo. Alrededor de mi tráiler había huellas, pero no eran de zapatos ni de botas. Eran marcas alargadas, como si algo se arrastrara sobre manos y pies desfigurados. Decidí encender el motor e irme de inmediato. Mientras aceleraba, revisé el retrovisor y ahí estaba, una figura pálida, con ojos completamente negros y una sonrisa que se extendía más allá de lo normal, corriendo detrás de mí
a una velocidad imposible. No parpadeaba, no respiraba, solo sonreía. Apreté el acelerador hasta que vi las luces de un retén. Al llegar, les conté lo ocurrido. El oficial más viejo me miró serio y dijo: ese descanso, mejor. No pare ahí. Desde hace años, varios choferes han desaparecido en ese lugar. Algunos dicen que ven sombras extrañas. Yo mismo encontré un tráiler abandonado ahí hace 3 inviernos. El motor encendido, la puerta abierta, pero ni rastro del conductor desde entonces. Aunque me esté cayendo de sueño, prefiero seguir conduciendo hasta el siguiente paradero, porque sé que si vuelvo a ese sitio, puede que ya no salga. Historia 3. El último pasajero. Hay cosas que los traileros sabemos y no le contamos a cualquiera, no porque queramos guardar secretos, sino porque cuando lo cuentas, la gente te mira como si estuvieras loco. Pero yo sé lo que vi aquella noche, y aunque han pasado años, todavía me lo recuerdo cada vez que paso por esa curva. Era un viaje nocturno entre Veracruz y Puebla. La carga era ligera, pero el tiempo de entrega era ajustado, así que decidí no detenerme. La madrugada estaba oscura, sin luna, y el pavimento brillaba en algunas zonas, como si hubiera llovido, pero no había una sola nube. Al llegar a una curva peligrosa, vi a un hombre parado al borde de la carretera. Llevaba una chaqueta de mezclilla gastada y una mochila pequeña. Tenía la mano levantada, pidiendo aventón. Yo nunca levanto a nadie en la noche, pero algo en su expresión me hizo. Subió sin decir casi nada, se sentó en silencio y miró al frente todo el tiempo. No pedí explicaciones, pero noté algo extraño. Su ropa estaba empapada, como si se hubiera caído a un río, y desprendía un olor a tierra húmeda muy fuerte. La temperatura dentro de la cabina bajó tanto que tuve que apagar el aire después de un rato. Le pregunté dónde iba. Me señaló un camino de terracería y dijo, con una voz baja y áspera: Aquí me bajo. Detuve el tráiler, encendí las luces intermitentes y me giré para decirle que tuviera cuidado, pero el asiento estaba vacío. No escuché la puerta abrirse, ni vi movimiento alguno. Me quedé congelado unos segundos. Encendí las luces largas y apunté hacia el camino que había señalado. Lo único que iluminé fueron árboles torcidos y niebla. Decidí seguir, pero el corazón me latía como tambor en la siguiente gasolinera. Todavía confundido, le conté al encargado lo que había pasado. Me escuchó sin interrumpir y luego se fue detrás del mostrador. Regresó con un periódico viejo, amarillento. En la portada había una foto a un joven con chaqueta de mezclilla y mochila. Era idéntico al que yo había llevado. La nota decía que había muerto 15 años antes en un accidente en esa misma curva, cuando un autobús cayó a un barranco en plena lluvia. El encargado me dijo que no era el primero que lo veía y que, según los que lo han recogido, siempre pide bajarse en el mismo punto, pero nadie ha visto a dónde va. Algunos creen que busca volver a casa, otros dicen que intenta llevarte con él. No sé cuál es la verdad, pero desde entonces, cada vez que paso por esa curva, bajo la velocidad y evito mirar a la orilla del camino, porque siento que, si lo vuelvo a ver, esta vez no me dejará seguir conduciendo.